En la fría mañana brumosa del 16 de octubre de 1793, París contenía el aliento mientras una carreta de madera avanzaba por las calles húmedas. Las ruedas chirriaban sobre el empedrado como los dientes del tiempo mordiendo a una monarquía moribunda. En aquella carreta, María Antoinette, que alguna vez fue la rosa blanca de Europa, iba sentada con la espalda recta, el cabello ya encanecido por el miedo y las noches sin sueño, las manos atadas, la mirada ya no resplandeciente como el día en que llegó a Versalles, sino profunda y vacía como el fondo de un pozo en invierno. La multitud, a ambos lados del camino, gritaba y le lanzaba maldiciones como si con un solo aliento suyo Francia pudiera seguir hundiéndose en el sufrimiento. Nadie entre ellos sabía que ella había sido una niña tímida en Austria, a quien enseñaron a bailar, a tocar música, a sonreír para embellecer la paz entre dos dinastías. Nadie sabía que había temblado de frío al verse obligada a abandonar a su familia para convertirse en moneda de cambio política a los 14 años. Nadie sabía que se había esforzado hasta el límite para aprender los rígidos rituales de Versalles, para complacer a aquellos que, desde el principio, no querían que ella existiera allí. Y menos aún sabían que ella estaba muriendo no por un crimen, sino porque un imperio entero necesitaba a alguien que pagara por su propia putrefacción. Moría por el odio del pueblo, por el fracaso de la corte, por los rumores más afilados que cualquier espada jamás dirigida hacia ella. En el instante final, cuando pisó accidentalmente el pie del verdugo, bajó la cabeza y dijo en voz baja: «Perdóneme, señor, no ha sido mi intención». Una frase pequeña como un pétalo marchito cayendo ante la tormenta revolucionaria, ligera, insuficiente para salvarla, pero suficiente para que el mundo recordara para siempre que, en medio del caos, aún latía un corazón humilde y bondadoso. María Antoinette no murió por la extravagancia, como la acusaron. No murió por los vestidos enormes como océanos que le atribuyeron. Murió porque Francia necesitaba a alguien sobre quien volcar todo su rencor, todo su fracaso, toda su miseria, toda su desesperación. Y esa persona fue ella. En la otra cara de la historia, no contamos solo la versión que la historia escribió, sino la que la historia escondió. Si quieres seguir este viaje para descubrir los rincones ocultos, las tragedias y las verdades enterradas como la historia de María Antoinette, deja un seguimiento o un pequeño comentario. Tu apoyo es la vela que mantiene la luz encendida para que estas historias puedan contarse hasta el final. María Antoinette, la mujer más incomprendida de Europa, odiada por cosas que nunca hizo, devorada por el mismo reino al que intentó servir como reina, nunca tuvo la oportunidad de contar su verdad. Pero nosotros hablaremos por ella. Nació para formar parte de la paz entre Austria y Francia, pero terminó hecha pedazos por esa misma alianza. Llegó a Versalles como una musa llegada de Viena, pero fue convertida en monstruo a ojos del público. Solo quería vivir como una joven capaz de reír, amar y divertirse, pero se vio obligada a interpretar el papel de reina en un palacio dorado donde cada respiración era vigilada, donde cada paso podía convertirse en excusa para condenarla. Y, a los ojos de Versalles, no era más que una intrusa, una niña austríaca enviada como sacrificio a la política francesa. Era una extraña incluso antes de cruzar los umbrales del palacio. La gente no necesitó razones para odiarla, su mera existencia bastaba. Esa fue su primera tragedia. María Antoinette, una reina nacida para ser odiada. Muchos años antes de que el ruido de las ruedas la llevara al cadalso por las calles de París, María Antoinette no era más que una niña pequeña corriendo por los jardines de Hofburg, donde el sol de Viena teñía de oro cada losa de mármol. Aquella niña no sabía nada del odio, de la política, de la rebelión y de los gritos de la multitud. Solo conocía el sonido del clavecín cada tarde, las clases de danza con su vestido blanco flotando a su alrededor y los brazos cálidos de su madre, la emperatriz María Teresa, la mujer más poderosa de Europa en aquel tiempo. Marie creció entre la música como si viviera en un mar de luz. Cada mañana, el violín de los músicos resonaba por los pasillos del palacio, entrando hasta su dormitorio. Cuando abría los ojos, la luz suave de Viena atravesaba las cortinas de encaje, revelando pequeñas partículas de polvo flotando como estrellas que se hubieran quedado rezagadas de la noche. Ese era su mundo, suave, dulce, lejos de cualquier amargura. Hofburg no la educó para ser guerrera y estratega. Hofburg la enseñó a ser un símbolo. Una flor para exhibir en las fiestas, una sonrisa para apaciguar a los embajadores, un paso de baile para ablandar los corazones que necesitaban ser conquistados. Cada movimiento suyo se pulía para emitir la dosis exacta de gracia. Cada mirada se adiestraba para brillar lo justo. No fue criada para gobernar. Fue criada para ser contemplada. Y eso, más tarde, sería una de las grandes tragedias de su vida.
Marie-Antoinette prefería bailar a estudiar. Prefería reír que memorizar protocolos. Cantaba bien, bailaba mejor, y tenía una forma especial de iluminar una sala simplemente entrando en ella. Era como un rayo de sol suave de primavera, ligero, delicado, sin armas ni armadura. Y cuando una luz así es arrojada a Versalles, el Palacio del Oro, de los rituales asfixiantes, de las intrigas tejidas finas como telarañas, solo puede acabar estrangulada. Pero Marie no lo sabía. Nadie se lo dijo. Durante su infancia, estuvo rodeada de una familia numerosa y cariñosa, de conciertos interminables, de bailes iluminados por candelabros. Los grandes artistas de Europa le enseñaron música, los mejores maestros corrigieron cada uno de sus pasos de danza. La criaron como si fuera una obra de arte viviente. Pero una obra de arte no sabe defenderse. Solo sabe brillar, hasta que alguien decide destrozarla. La emperatriz María Teresa, su madre, era la única en palacio que conocía de antemano el destino de su hija. Sabía que Europa era un tablero de juego y sus hijos, piezas movidas para asegurar la paz. Un día, cuando Marie tenía apenas 11 años, su madre le habló con voz triste pero firme. No te quedarás en Hofburg para siempre, Marie. Algún día entrarás en un mundo donde no te verán como a una niña, sino como a un símbolo. Marie no entendió. ¿Cómo podría una niña de 11 años comprender que su vida no le pertenecía? 3 años después, llegó la respuesta. Una carta desde Versalles. Una propuesta de alianza. Un nombre elegido, Marie Antoinette. Llegó tan rápido como un viento frío cruzando un jardín en plena floración. Marie, con 14 años, no conocía el amor. No conocía el miedo. Nunca había tenido que elegir. Y de repente, debía dejar atrás su mundo entero para ir a un lugar en el que nunca había estado. Un lugar que, desde hacía tiempo, veía a Austria como enemiga. Versalles. Un palacio deslumbrante como un mito, pero helado como el acero. Un mundo en el que cada una de sus respiraciones sería juzgada. Un escenario donde tendría que interpretar un papel que no había escogido. El día que dejó Hofburg, bien pareció suspirar. Toda la corte salió a despedirla, pero entre las bendiciones, Marie vio las lágrimas en los ojos de su madre, lágrimas que la emperatriz intentó ocultar, pero no pudo. El barco que la llevó a cruzar el Rin era como una pequeña nave empujando a un pájaro joven hacia una tormenta. Cuando Marie puso el pie en la orilla francesa, le exigieron dejar atrás todo lo que la unía a Austria: ropa, joyas, sirvientes, incluso su nombre. Tenía que convertirse en alguien completamente nuevo, Madame la Dauphine. En ese momento, Marie comprendió. Se había convertido en propiedad de Francia. Ya no era la pequeña Marie de Viena. Ya no era la hija menor consentida. Era un objeto de intercambio por la paz. La llovizna caía suave cuando entró en territorio francés. Una niebla ligera lo envolvía todo, como borrando Austria y Francia por igual, dejando solo a una chica de 14 años entre dos mundos a los que no pertenecía. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por un presentimiento, el presentimiento de una niña arrojada a una vida que no era la suya. Cuando la comitiva se acercó a Versalles, vio los altos muros, las ventanas doradas, las escaleras de piedra que conducían al lugar que la encarcelaría durante los años más bellos de su vida. Versalles se alzaba ante ella como un monstruo dormido bajo la luz del sol, recubierto de oro, resplandeciente, hermoso hasta el terror. Dentro de la carroza, Marie apoyó la mano en el pecho, donde su corazón golpeaba como un tambor que anunciara el destino. Se preguntó, ¿me aceptarán? ¿Seré lo bastante buena para que me quieran? No sabía que Versalles nunca había necesitado quererla. Solo necesitaba una cosa, una excusa para odiarla. Y ella, una austriaca demasiado joven, demasiado ingenua, demasiado pura, era perfecta para ese papel. Marie Antoinette bajó los primeros peldaños de piedra de Versalles como quien desciende a un abismo, sin saber que al fondo la esperaba un mar oscuro. En sus ojos, el palacio brillaba con maravilla. En los ojos de Versalles, ella no era más que una pieza austríaca en el tablero. Y desde ese instante, su destino quedó escrito. Había nacido en la luz de Viena, pero su destino era arder en el resplandor que la destruiría. Marie Antoinette, una princesa criada para florecer como una flor delicada, fue arrojada a la tormenta de la política, donde ninguna flor sobrevive, a menos que aprenda a sacar espinas. Pero a ella nunca le enseñaron a defenderse. Solo le enseñaron a florecer. Y esa fue la tragedia que empezó a devorarse su vida. El matrimonio de Marie Antoinette llegó rápido como un decreto, sin espacio para sentimientos, deseos ni elecciones.
A los 14 años, la edad en que las muchachas comunes aún sueñan con bailes, con flores en las manos, con tardes soleadas en el jardín, Marie ya debía prepararse para convertirse en esposa del heredero al trono de Francia. Cuando se anunció la noticia, Viena celebró con grandes fiestas, pero en el corazón de Marie, algo se quedó en silencio, como un pétalo tocado por el viento helado. No lloró. Solo miró sus propias manos, esas manos cuyos dedos bailaban felices sobre las teclas del clavecín, y pensó que, desde ese momento, ya no le pertenecerían. Louis Auguste, el delfín de Francia con quien estaba a punto de casarse, no era el príncipe de los cuentos que ella había escuchado de niña. No era el caballero del caballo blanco, no era símbolo de fuerza ni de encanto. Louis era un joven torpe, tímido hasta el punto de evitar la mirada de los demás. Sus pasos eran pesados, su voz baja y vacilante, como si pidiera perdón cada vez que hablaba. Si Marie era el viento que traía consigo la risa de Viena, Louis era una pequeña llama, tenue, sin suficiente aire para arder con fuerza. El día que se vieron por primera vez en Compiègne, Marie bajó de la carroza como una rosa blanca bajo el sol dorado. Su vestido rozó el suelo como una nube, y sus ojos brillaban de curiosidad, esperanza y un miedo silencioso. Louis la esperaba al final de la escalinata. Cuando ella se acercó, él se inclinó con tanta torpeza que casi chocó su frente con la de ella. Marie sonrió con cortesía. Louis se puso rojo. Los sirvientes intentaron esconder las risas detrás de los abanicos. Versalles jamás había imaginado una pareja tan descompasada. Una joven llena de vida, criada en la refinada corte vienesa, y un muchacho tan tímido que no sabía qué hacer ni con sus propias manos. Aquel matrimonio no tenía amor, ni pasión, ni susurros en la oscuridad. Solo tenía deber, protocolo y política. Una alianza entre los imperios de Austria y Francia puesta sobre los hombros de dos niños que no sabían cómo protegerse a sí mismos. El día de la boda en Versalles fue una representación colosal. Se colgaron flores, se encendieron fuegos artificiales, se alzaron copas de vino dorado para celebrar una nueva era. Pero en medio de la música y las felicitaciones, Marie sentía claramente el frío filtrarse en su corazón. Versalles era el reino de las miradas, miradas que examinaban, evaluaban, esperaban que ella se equivocara para lanzarse sobre ella como aves de rapiña. Apenas puso el pie en los grandes escalones del palacio, ya escuchó los susurros a sus espaldas. ¿Es ella? La princesa austriaca. Mírala, parece tan joven que da lástima. Ha llegado justo a tiempo para gastar lo que queda del tesoro. París aún no la había visto, pero ya la odiaba. Versalles ni siquiera la había escuchado hablar, pero ya la había juzgado. Caminaba entre aquellas miradas, como si fueran cuchillas que no cortaban la piel, sino el alma. Louis iba a su lado, pero no la tomaba de la mano, no hablaba, no la protegía. Solo caminaba, con la cabeza algo gacha, como si también temiera que Versalles lo rechazara en cualquier momento. La noche de bodas, la noche más esperada por la corte, se convirtió en un momento extraño y silencioso hasta lo inquietante. Cuando la puerta del dormitorio se cerró, Marie se quedó en medio de la enorme habitación, mirando la cama cubierta por un dosel de encaje blanco como una nube suspendida. Louis entró, la miró a ella, luego a la cama, luego otra vez a ella. Hubo un silencio tan largo que pareció detener el tiempo. Al final, Louis dijo en voz baja: «Hace un poco de frío, ¿verdad?» Marie sonrió con cortesía. Luego se acostaron, sin tocarse, Sin palabra de amor. sin empezar una verdadera vida en común. Y así siguió, noche tras noche, mes tras mes. Versalles empezó a murmurar: «El delfín no cumple con su deber. La princesa austríaca no sabe retener a su marido. ¿De qué sirve una futura reina si no puede dar un heredero?» Esas palabras llegaron a Marie como agujas clavándose en la piel. ¿Pero con quién podía desahogarse? Louis era demasiado tímido, la corte no la quería, su madre estaba demasiado lejos, y sus sirvientes no se atrevían a decir nada. Versalles era un laberinto de rituales, y Marie era un alma perdida en ese laberinto. Tenía que despertarse cada mañana delante de decenas de doncellas que la rodeaban para verla cambiarse de vestido, verla lavarse los dientes, verla bañarse en agua perfumada. Un día suyo era una sucesión interminable de reverencias, de frases medidas al milímetro, y de sonrisas forzadas para suavizar las miradas que juzgaban cada una de sus respiraciones. Marie sonreía para ocultar el miedo. Ve là-bas para olvidar la soldade. Compraba vestidos, organizaba fiestas, jugaba con sus animales, se rodeaba de amistades dudosas. Todo para rellenar el vacío dentro de su corazón, un vacío que Versalles cavaba cada vez más hondo.
No tenía amor. No tenía comprensión. No tenía a nadie de su lado. Y Versalles, con sus paredes doradas, hermosas hasta lo inquietante, se convirtió en la prisión más lujosa de Europa. Louis intentaba acercarse, pero su torpeza solo agrandaba la distancia. No sabía tomarle la mano cuando ella temblaba. No sabía abrazarla cuando lloraba. No sabía decir una frase tierna que calmara su corazón herido. Solo sabía hablar de sus estudios de herrero, de su colección de mapas, de cacerías que a ella no le interesaban. Marie entendió poco a poco que jamás encontraría el amor dentro de aquel matrimonio. Y cuando no hay amor en el palacio, se busca fuera. En la risa, en la música, en los vestidos, en los pequeños placeres efímeros que Versalles se apresuraría a convertir en escándalo para usar contra ella. Marie Antoinette, la chica de 14 años que llegó a Versalles soñando con convertirse en musa de Francia, solo tardó unos meses en comprender que ese palacio nunca quiso que ella fuera reina. Quiso que fuera un blanco, una joven lanzada al medio de miradas severas, una mujer forzada a convertirse en símbolo de una alianza que no entendía, un corazón inocente aprisionado por expectativas, críticas y la fría indiferencia de una corte incapaz de amar. Y desde ahí, su soledad empezó a crecer como la oscuridad, colándose en cada ceremonia, en cada palabra, en cada noche de sueño. Una oscuridad que acabaría devorando su vida entera. Por fuera, Versalles parecía un paraíso de oro y luz, pero para Marie Antoinette era una jaula dorada con miles de ojos invisibles rodeándola. Cada paso suyo sobre los pasillos de mármol creaba una especie de eco, no en la historia, sino en los rumores que se tejían a sus espaldas. Versailles no era un palacio. Era un organismo vivo, una criatura alimentada por el protocolo, el poder y la envidia. Observaba. Susurraba. Juzgaba. Desde los primeros días como Delfina, Marie sintió el peso de las expectativas sobre sus hombros. Versalles no necesitaba su sonrisa. No necesitaba su gracia vienesa. No necesitaba sus delicados pasos de baile. Solo necesitaba una cosa, un heredero. Porque ella no era solo la esposa del delfín Louis. Era el símbolo viviente de la alianza entre Austria y Francia. Cada respiración suya recordaba a los franceses que compartían su dinastía con un antiguo enemigo. Por eso, que Marie tuviera hijos no era solo cuestión de continuar la línea de los Borbones. Era la prueba de que esa alianza era sólida, de que dos imperios se habían fusionado de verdad. Pero había un problema tan grande que se convertiría en el arma más afilada contra ella. Louis Auguste, su esposo. No la tocaba. No por rechazo, no porque ella no fuera lo bastante hermosa, sino porque era tan torpe, tan inseguro, tan ignorante del propio cuerpo, que no sabía qué hacer con el suyo, mucho menos con el de su mujer. Noche tras noche, las velas del dormitorio se consumían sin que sus cuerpos se acercaran. Marie se quedaba allí, en su camisón blanco, mirando el techo lleno de querubines pintados, preguntándose por qué ella, que había sido educada para agradar a toda Europa, no podía lograr que su propio marido la mirara con deseo. Versalles supo lo que ocurría incluso antes de que ella misma entendiera la magnitud de su dolor. Los susurros empezaron a deslizarse por los pasillos. La princesa austríaca no cumple su deber. El delfín evita a su esposa porque ella es fría. Si no hay hijos, ¿merece ser reina? Una mañana, al entrar en el comedor, sorprendió a dos doncellas inclinándose profundamente. Pero en cuanto pasó, levantaron la cabeza y sonrieron con malicia. Madame la Dauphinée aún no tiene hijos. ¡Qué extraño! Solo esa frase, tan pequeña, le atravesó el corazón como una aguja envenenada. Marie no tenía a quien contárselo. Su madre estaba lejos, y las cartas tardaban semanas. Louis estaba absorto con las clases de herrería y otras aficiones extrañas. Y la corte francesa solo esperaba verla caer para demostrar que Austria nunca debió entrar en Versalles. Vacía en su matrimonio, vigilada por cientos de ojos, empezó a buscar alivio a su soledad en lo único que la hacía sentir viva, la diversión. Fiestas. Musica. Belle. Vestidos extraordinarios que cambiaba cada semana, como burbujas de jabón brillantes que estallan en segundos. Lo que para Marie era un consuelo pequeño, para Francia fue combustible sobre el fuego. La apodaron Madame Déficit cuando las arcas del Estado se vaciaron. Dijeron que despilfarraba, que dilapidaba el dinero, que vivía en el lujo sobre el sudor de los campesinos. Aunque la mayor parte de aquellos gastos no eran suyos, Versalles la eligió como símbolo de todos los excesos. Los rumores crecieron como mala hierba tras una lluvia tóxica. Organiza bailes toda la noche.
Gasta los impuestos en vestidos. Tiene amantes, no uno, sino muchos. Sus hijos no son del delfín. Ningún rumor tenía pruebas. Pero Versalles no necesitaba pruebas. Solo necesitaba una buena historia. Y María Antoinette era la mejor historia que jamás habían tenido. Olvidaron que era demasiado joven para comprender la política. Olvidaron que solo intentaba sobrevivir. Olvidaron que reía porque, si no lo hacía, se quebraría. Olvidaron que sus fiestas no eran frivolidad pura, sino la única medicina que tenía en un mundo que no la quería. Su soledad crecía como la oscuridad en una habitación sin ventanas. Cuanto más murmuraba Versalles, más se refugiaba ella en lo que le daba un poco de paz. La música, la risa, la libertad efímera en los jardines del Petit Trianon, el único lugar donde podía escapar de las miradas acusadoras. Pero una reina que quiere ser libre es algo que Versalles no podía perdonar. La querían sumisa. La querían equivocada. La querían como imagen viva de la decadencia. Y poco a poco, María Antoinette, la joven vienesa de sonrisa luminosa, fue convertida en caricatura de lujo, frivolidad y culpa. Nadie preguntó por qué se divertía. Nadie preguntó por qué reía tan fuerte. Nadie preguntó por qué cambiaba de vestido cada día. Porque la respuesta sería demasiado triste. Lo hacía para no sentir que estaba muriendo en Versalles. Y los rumores, como pájaros negros, comenzaron a volar más alto y más lejos, llegando hasta París, donde el pueblo gemía de hambre, de bolsillos vacíos y promesas rotas de la monarquía. Veían Versalles y veían oro. Veían a Marie y veían culpa. Veían derroche y decidían que ella era la causa de todo. Una reina creada por la opinión pública. Un enemigo nacido del prejuicio. Y desde allí, la rueda del destino de Marie comenzó a rodar cuesta abajo, sin freno. Los rumores que salieron de Versalles no se quedaron en sus pasillos dorados. Se deslizaron afuera como aguas residuales envenenadas, filtrándose por cada rincón de París, mezclándose con los lamentos de hambre del pueblo y convirtiéndose en el combustible perfecto para una rabia a punto de explotar. El país se agotaba bajo el peso de las deudas de guerra, las cosechas fallidas, el precio del pan subiendo tanto que los pobres debían hacer colas interminables para comprar una barra más pequeña que un puño. El pueblo no veía al rey, no entendía lo que ocurría dentro del complicado aparato de poder. Pero sí veía a María Antoinette, sus vestidos, sus fiestas, el resplandor que la rodeaba. La veían en pinturas, en historias repetidas en las tabernas, en panfletos satíricos que se vendían como fuego en un campo seco. Y entonces decidieron culparla a ella. No les importaba que la corte hubiera despilfarrado mucho antes de que ella naciera. No les importaban las deudas de guerra ni los errores de reyes anteriores. No les importaba que ella también fuera víctima de Versalles. Solo necesitaban un rostro, alguien visible, fácil de odiar. Una extranjera. Una austríaca, una mujer, una reina joven que había reído demasiado, vivido demasiado libre y, sin querer, se había convertido en símbolo de todo lo que ellos no podían tener. María Antoinette se transformó en objetivo perfecto. Los rumores crecieron como hongos venenosos tras la lluvia. Que tenía amantes. Que arruinaba el tesoro. Que enviaba dinero en secreto a Austria. Que organizaba banquetes mientras el pueblo moría de hambre. A nadie le importaba que la mayoría de esas historias fueran inventadas por quienes buscaban derribar la monarquía. A nadie le importaba que ella se refugiara en el Petit Trianon para encontrar paz, no para quemar dinero en fiestas. Los panfletos satíricos la dibujaban con collares gigantes de diamantes, sentada sobre montones de pan, bailando sobre el sufrimiento del pueblo, imágenes deformadas que la historia llamaría libelles, armas más mortales que las espadas. Y entonces surgió la frase más cruel. Que commande pastel. Una frase que nunca dijo. Una mentira perfecta para convertirla en monstruo ante los hambrientos. A nadie le importó si era cierta o no, sonaba acorde con la imagen que querían creer. Versalles, que la había aplaudido cuando llegó, ahora era un escenario gigantesco. Pero ya no era la protagonista de un cuento hermoso. La obligaron a interpretar el papel de villana, un papel que no eligió, que no entendió y del que jamás pudo escapar. De mujer hermosa admirada, se convirtió en sombra que cubría todos los males de Francia. De símbolo de esperanza, pasó a ser símbolo de la podredumbre ante los ojos del pueblo. De sonrisa que iluminó Viena, se convirtió en la sonrisa que París detestaba. Bastaba que Marie saliera al balcón para que un grito estallara como una ola. À bas l'autrichienne. Abajo la austríaca. Ya no la veían como una persona. Era una idea,
La idea de la avaricia, del lujo, de la traición. Y cuando el mundo decide quién eres, la verdad deja de importar. Una noche, mientras Marie estaba en su habitación, la luz de las velas temblaba sobre su rostro pálido y escuchó los gritos del pueblo llegar desde lejos hasta sus ventanas. Versalles temblaba como una bestia acorralada. Ella llevó la mano al pecho, sintiendo su corazón débil, y comprendió que la tormenta ya no estaba en el horizonte. Había entrado en el palacio. Y ella, quisiera o no, era el centro del huracán. María Antoinette, que había entrado en Versalles con los ojos llenos de asombro, ahora entendía una verdad brutal. Cuando un país se derrumba, el pueblo no necesita razones. Necesita una cabeza. Y esa cabeza era la suya. En 1789, el cielo de Versalles dejó de ser el azul suave de los frescos del palacio. Se volvió gris plomo, pesado como un presentimiento de un final inevitable. El pueblo de París llegó en una marea humana nunca antes vista. Sus pasos retumbaban en la tierra como truenos, mezclados con gritos llenos de rabia, empujando a Versalles, símbolo del poder absoluto, hasta el borde del abismo. María Antoinette fue despertada en medio del caos. Golpes en la puerta, gritos, pasos de soldados corriendo por los pasillos de mármol, todo se mezclaba como el batir de alas de una criatura mítica lanzándose sobre el corazón de Francia. Cuando corrió hacia la habitación de sus hijos, su camisón fino volaba tras ella como pétalos desgarrados. Podía escuchar los alaridos desde el patio. Abajo la reina. Matad a la austríaca. Versalles nunca había estado tan cerca de la muerte como aquella noche. La arrastraron hasta el balcón, no para mostrarla en todo su esplendor, sino para exponerla ante un mar de gente enfurecida que llegaba como una ola negra. Bajo el cielo gris, miles de rostros miraban hacia arriba. Sus ojos ya no parecían humanos. Eran fuego, eran hambre, eran odio, eran la maldición de un siglo entero comprimida en una sola mirada. Marie permaneció de pie, sin corona, sin terciopelo, solo con un corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría romperse bajo el peso de tantos ojos. Se inclinó. Un gesto pequeño, pero suficiente para que el mar de gente guardara silencio por un instante de sorpresa. Sabía que la odiaban, pero también sabía que el valor era lo único que le quedaba. Sin embargo, el valor no podía salvar Versalles. La multitud irrumpió en el palacio. El sonido de las espadas, de los golpes, de los gritos resonaba como el funeral de toda una dinastía. La familia real fue arrestada, arrancada de sus habitaciones doradas y obligada a abandonar Versalles, no entre música, sino entre rugidos del pueblo. La carroza que los llevaba a París avanzaba lentamente en medio de la marea humana. Ya no eran rey y reina. Eran prisioneros. Las Tullerías, antiguo palacio, se convirtieron en prisión. Las altas ventanas que daban a París fueron selladas con tablas. Los gruesos muros ya no contenían lujo, solo retenían el frío de la desesperación. Marie se sentaba en una habitación silenciosa donde incluso la llama de las velas parecía temer tocarla. Escribía cartas a su madre, a sus hermanos, a sus amigos, cartas que no sabía si llegarían jamás, para recordarse que seguía existiendo. La noche era su torturador más cruel. Cuando el ruido de París se apagaba, la soledad de ella resonaba como una campana fúnebre. Abraza a sus hijos, siente sus pequeños cuerpos temblar de miedo. Pone la mano sobre el cabello de su hija, besa la frente de su hijo, como si con solo apretarlos un poco más, el tiempo se detuviera y los mantuviera a salvo. Pero el tiempo nunca se detiene. Solo la empuja más cerca del precipicio. Y llegó el día que Marie recordaría en cada sueño empapado de lágrimas. El día en que llevaron a juicio a Luis XVI. El día en que aquel hombre tímido, amable y torpe, el marido que nunca la amó como ella deseó, pero que nunca fue malvado, tuvo que presentarse ante la justicia del pueblo. Fue condenado a muerte. El rey de Francia, heredero de siglos de poder, transformado en criminal en cuestión de días. El día en que llevaron a Louis al cadalso, Marie permanecía junto a la ventana, las manos pegadas al cristal frío como una lápida, mirando la carreta que lo transportaba a alejarse por la calle. No le permitieron acompañarlo. No le permitieron despedirse. Solo podía verlo desde lejos, ver la figura del hombre con quien había compartido un matrimonio lleno de soledad, ser llevado a la muerte. El sonido de las ruedas sobre el empedrado le resonaba en el pecho como el crujido del último hilo de esperanza. Cada vuelta de rueda era un corte más. Cada metro recorrido, una nueva herida. Susurró desesperada. Louis, por favor, mírame una vez más. Pero la carreta no se detuvo.
y los gritos del pueblo allá afuera no permitieron que aquella plegaria viviera más de unos segundos. Cuando la hoja de la guillotina cayó, ese sonido atravesó el aire, los muros de las Tullerías y el corazón de Marie como una flecha de fuego. Cayó de rodillas, con la mano en el pecho, como si una parte de su corazón hubiera sido cortada junto con la cabeza de su marido. Una parte de Marie Antoinette murió con Luis XVI. La parte que sobrevivió, atada aún a un cuerpo vivo, no era más que la sombra de sí misma. Ya no era reina. Ya no representaba la alianza entre Austria y Francia. Ya no era el blanco favorito de Versalles. Solo era la viuda de una monarquía muerta. Y la prisionera de una revolución que buscaba la siguiente cabeza. En la oscuridad de las Tullerías, Marie Antoinette comprendió que su vida había entrado en el acto final, un acto sombrío sin salida, donde cada respiro era vigilado y toda esperanza era triturada bajo el peso de la historia. El juicio de Marie Antoinette tuvo lugar en una mañana fría y gris, cuando el sol apenas tenía fuerzas para atravesar las nubes densas, como si el cielo de París también se inclinara ante una tragedia anunciada. La sacaron de su celda en la conciergerie, donde las paredes húmedas eran tan frías que el moho parecía pegarse a la piel, y la llevaron al tribunal revolucionario. Allí, el aire apestaba a rabia, a sangre vieja y al apetito de una revolución hambrienta de justicia, pero dispuesta a devorar cualquier verdad. Marie Antoinette ya no tenía el aspecto de una reina. El cabello se le había encanecido por la pena y el insomnio, el rostro estaba tan pálido que parecía el de un fantasma frágil, pero en sus ojos, en esos ojos, aún brillaba una chispa silenciosa de orgullo, la misma con la que había enfrentado al gentío furioso sin titubear. Entró en la sala como una flor marchita que se niega a caer al suelo. El pueblo gritaba, el jurado la miraba con frialdad y sus acusadores sonreían como actores listos para su escena final. La revolución necesitaba sangre. Necesitaba un culpable. Necesitaba un rostro sobre el que descargar la culpa de todo el régimen. Y eligieron a Marie Antoinette como se escoge un animal para el sacrificio en un ritual antiguo. El juicio comenzó como un acta de acusación sin principio y sin verdad. Cada cargo era leído como una martillada sobre un ataúd. Traición, destrucción del tesoro público, conspiración con Austria, envío de cartas secretas, burla ante la miseria del pueblo, sabotaje contra la revolución. Cada acusación era un viento helado golpeando su rostro, pero ella seguía sentada erguida, sin bajar la cabeza. Después, empezaron a relatar historias moldeadas por la imaginación de quienes la odiaban. Que daba fiestas cuando había hambre. Que tenía relaciones ilícitas con altos funcionarios. Que manipulaba al rey. Que había roto el corazón de Francia con su arrogancia. Marie escuchaba todo, sin parpadear, obligando a su corazón a latir con calma. Sabía que aquellas palabras no pretendían convencer, solo avivar el odio. Y entonces, llegó la última acusación. La más cruel. La calumnia que no solo quería matar su cuerpo, sino destrozar su alma. La acusaron de tener relaciones indecentes con su propio hijo. Las palabras resonaron en la sala abarrotada, cortando el silencio como una cuchilla entrando en piedra. Quienes la odiaban sonrieron. Los neutrales desviaron la mirada, incómodos. Todos esperaban ver cómo reaccionaría. Marie Antoinette, que ya había soportado el odio, la persecución y el juicio de millones de miradas, sintió por primera vez que el corazón se le estrujaba hasta casi romperse. Se levantó. Sus manos temblaban levemente, pero su voz, sonó clara como campana en la niebla. Como madre, no puedo responder a esa acusación. Ataca lo más sagrado de mi ser. La sala entera quedó en silencio. No porque la comprendieran, no porque la compadecieran, sino porque aquella frase tocó un lugar que ni el odio más feroz podía negar. Marie Antoinette era madre. Y ninguna mentira podía borrar ese hecho. La acusación que buscaba hundirla había golpeado la parte más pura de su humanidad. En ese instante extraño, incluso los hombres más duros del tribunal bajaron la cabeza, aunque solo fuera por un segundo. Un segundo suficiente para sacudir la historia. Un segundo suficiente para recordar que, antes de ser demonizada, Marie Antoinette había sido una mujer que abrazaba a sus hijos, besaba la frente de su marido y vivía con un miedo silencioso. Pero ese segundo se desvaneció tan rápido como un respiro cortado. Porque la sentencia no se escribía con verdad. Se había decidido antes, en habitaciones cerradas, con sangre, rencor y la sed de un pueblo que quería justicia, aunque no fuera real. Antes de que el silencio se rompiera del todo, el presidente del tribunal siguió leyendo los cargos. El proceso no le dio tiempo a respirar. No le dio tiempo a nadie de pensar. No le dejó espacio a la verdad.
María Antoinette fue declarada culpable de traición, un cargo suficiente para arrebatarle la vida. Los demás, las mentiras más sucias, no necesitaban pruebas. En la justicia de la revolución no se buscaba la verdad. Se buscaba una víctima. Escuchó la condena a muerte como quien oye el desgarrón final de un tejido que ya estaba roto desde hacía mucho. No lloró. No suplicó. No tembló. Solo sus ojos, aquellos ojos que una vez fueron claros como las aguas de Viena, ahora parecían un lago azotado por la tormenta. Todos los que la vieron aquel día, amigos o enemigos, sabían una cosa. No la condenaban por lo que había hecho. La condenaban porque Francia necesitaba cerrar un capítulo de su historia con la sangre de una mujer. María Antoinette abandonó la sala caminando despacio, con la espalda recta. Su figura era pequeña, pero orgullosa como una estrella a punto de extinguirse, su luz debilitándose, pero aún lo bastante intensa como para obligar al cielo a mirarla. Entre los gritos y el murmullo del pueblo, entró en el último acto de su vida, el acto final que el mundo entero estaba esperando, y que la historia ya había escrito mucho antes. En la madrugada del 16 de octubre de 1793, París estaba cubierto por una neblina tan densa que edificios, calles y rostros parecían envueltos en ceniza. No había canto de pájaros. No había risas. Solo el sonido aislado de una carreta de madera rueda que rueda sobre el pavimento húmedo. Era la mañana en que el tiempo parecía negarse a avanzar, la mañana en que la historia se detenía para ver a una reina caminar hacia la muerte como si entrara en su último ritual. La puerta de la celda de la conciergerie se abrió, y sus goznes chirriaron como el lamento de un espíritu antiguo. María Antoinette salió, ya sin el vestido amplio como un mar de seda, sin diamantes en el cuello, sin los elaborados tocados que habían hecho hablar a toda Europa. Llevaba un simple vestido blanco, algo largo en las mangas porque su cuerpo se había consumido demasiado. Su cabello había sido cortado para la guillotina, las hebras blancas, blancas de miedo, de lágrimas, de noches de desesperación, caían sobre su frente como marcas del tiempo grabadas en su alma. Pero sus ojos aún guardaban una llama de dignidad. No era arrogancia, sino la calma de quien sabe que ya no tiene nada que perder, nada que proteger, excepto un último resto de honor. Los guardias le ataron las manos delante del cuerpo, apretando las cuerdas como si sujetaran a una criminal peligrosa. Marie miró sus muñecas delgadas, y sonrió ligeramente. Una sonrisa extraña, no irónica, no desafiante, sino la sonrisa de alguien que ha aceptado todo y mira el final con una claridad casi sobrehumana. Al subir a la carreta, la multitud ya se alineaba a lo largo del camino. No había gritos de furia como antes. No tantas maldiciones. Aquel día, París guardaba un silencio extraño, como si entendiera que esa mañana no se trataba de venganza, sino de presenciar el cierre de una era. La carreta avanzó lentamente por calles cubiertas de niebla, atravesando el viento helado y las miradas que nadie sabía cómo definir. Marie se mantenía erguida, con las manos atadas pero firmes. Algunas personas la miraban con los ojos cansados, ya no veían a la reina derrochadora. Veían a una mujer diminuta, flaca, agotada, pero envuelta en una belleza silenciosa que hacía difícil apartar la vista. Cuando la carreta tropezó de pronto con una piedra, Marie perdió el equilibrio y dio un paso en falso, pisando sin querer el pie del verdugo que iba junto a ella. En lugar de mostrar miedo o rabia, inclinó la cabeza y dijo, casi en un susurro: «Perdóneme, señor, no ha sido mi intención». Una disculpa dirigida al hombre que iba a matarla. Esa frase dejó al verdugo inmóvil, y a quien la oyó, sin palabras. Porque en ese gesto minúsculo, su grandeza apareció más clara que en cualquier trono. No había perdido su humanidad, ni siquiera al borde de la muerte. La carreta siguió avanzando, el viento levantando el borde de su vestido, haciendo que se viera como una sombra blanca solitaria sobre un mar de gente. La guillotina apareció ante ella, con su estructura de madera alta y la hoja brillante reflejando la luz opaca de la mañana. No era solo un instrumento de ejecución, era el símbolo del fin de un mundo. Un mundo con reyes y reinas, con ceremonias y palacios como Versalles. Todo caería junto con esa cuchilla. Marie bajó de la carreta y caminó hacia el patíbulo con pasos suaves, como si entrara en una iglesia y no en un lugar de muerte. Cada paso era una despedida silenciosa a los hijos que no pudo volver a abrazar, al marido ejecutado antes que ella, y a la vida que había vivido en un tiempo que no la quiso. La guiaron hasta la plataforma de madera. El suelo áspero le arañó los pies, pero no bajó la cabeza. Se giró por última vez hacia la multitud, sin odio, sin miedo, con una tristeza tan profunda que muchos tuvieron que apartar la mirada.
Era la mirada de quien ha sufrido lo suficiente como para comprender que el odio del pueblo nunca fue realmente personal, solo fue puesto sobre ella como un disfraz forzado. No hubo discurso final a Francia. No hubo juramento solemne a la historia. Solo una inspiración larga. Una exhalación para soltarlo todo. Cuando el verdugo le colocó el cuello bajo la madera, la cuerda rozó su piel, fría como hielo. El tiempo pareció detenerse. Elle vient au calot. Las nubes quedaron inmóviles. París contuvo la respiración. Luego, la cuchilla cayó. Un golpe. Seco. Frío. Sin eco. Pero su onda se extendió por toda Europa y se grabó para siempre en las páginas de los siglos siguientes. La cabeza cayó en el cesto de paja y el cuerpo se desplomó sobre la plataforma. No hubo grito. No hubo lucha. Solo silencio. Un silencio incómodo. Un silencio pesado como un remordimiento que llegó demasiado tarde. El silencio de un pueblo que acaba de matar a una mujer que jamás llegó a comprender del todo. En ese momento, todas las injusticias, todas las mentiras, todo el odio de una nación entera, cayeron junto con ella. Fueron enterrados en la historia como polvo en una tormenta. Marie Antoinette murió como prisionera, pero murió con la dignidad de una reina. La historia, con su apariencia fría e indiferente, a veces sabe corregirse a sí misma, pero siempre demasiado tarde para quienes ya han muerto. Después de que Marie Antoinette cayera bajo la hoja de la guillotina, pasó un siglo, luego 2, luego 3. Los documentos, las cartas y los archivos de la corte empezaron poco a poco a salir a la luz. Y capa tras capa de polvo fue siendo retirada, revelando una verdad que el pueblo francés de 1793 jamás tuvo la oportunidad de ver. Las acusaciones lanzadas contra ella, como piedras arrojadas contra un castillo que ya se resquebrajaba, resultaron ser, en muchos casos, producto del odio, de la imaginación y de la manipulación política. Ella no derrochó el tesoro nacional como la pintaron. La mayoría de los gastos fastuosos eran herencia de reyes anteriores, obras faraónicas sobre las que ella jamás tuvo control. No fue una traidora que enviara cartas secretas para destruir Francia. Solo intentó proteger a su familia en medio de la tormenta política. Incluso la frase «Let them eat cake», el arma más cruel utilizada contra ella, resultó ser una frase puesta en su boca por escritores que querían avivar el fuego de la revuelta. Marie Antoinette no fue perfecta. Cometió errores. Se divirtió en exceso para olvidar la soledad. Eligió a veces el placer inmediato en lugar del deber prolongado. Pero esos errores, si se miran con justicia, jamás habrían merecido que pagara con la vida, ante una multitud que gritaba su muerte. Ella no masacró al pueblo. No declaró guerras. No firmó sentencias de muerte. No hizo nada lo bastante grave como para ser convertida en símbolo absoluto del mal. Lo único que realmente hizo fue estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Fue una mujer atrapada entre los dos engranajes más grandes de su tiempo. Un imperio podrido desde la raíz. Y una revolución que buscaba a alguien sobre quien descargar la rabia de millones. Esos engranajes giraban con fuerza suficiente para triturar a cualquiera en medio. Marie Antoinette solo fue una de las primeras víctimas, pero la más visible, la más fácil de odiar, la más fácil de culpar. Y entonces la gente la responsabilizó de todo. Culpable de estar sola. Culpable de ser demasiado hermosa. Culpable de ser demasiado joven. Culpable de ser demasiado libre dentro de Versalles. Culpable de hablar con acento extranjero. Culpable de ser mujer en una época en la que las mujeres no podían equivocarse. Culpable de ser un símbolo, y no una persona. Pero su soledad, esa soledad que Versalles tejió, París alimentó y la revolución usó para quemarla viva, no era solo una historia individual. Era la imagen que perseguiría a todas las mujeres aplastadas por las máquinas de poder construidas por hombres, a todas las personas sin voz en su propia vida, a todos los seres humanos acusados solo porque nadie más quiso asumir la culpa. En su muerte, se reveló con claridad una verdad cruel que la historia repite una y otra vez. Cuando el mundo se derrumba, las mujeres suelen ser las primeras empujadas al precipicio, no porque sean culpables, sino porque son las más fáciles de culpar. Marie Antoinette no fue el monstruo que pintaron. Fue un ser humano, con miedos, errores y esperanzas frágiles. Amó a sus hijos con todo el corazón. Intentó sostener a su familia pese a saber que era imposible. Quedó atrapada en una vida que nunca eligió. Y esa es la tragedia más hermosa de su existencia. Vivió como símbolo, amó como persona, y murió como víctima. Sin embargo, con su muerte dejó un legado intocable para la revolución.
El legado de un espíritu que no se doblegó. El legado de una mujer que se mantuvo erguida incluso cuando el mundo entero quiso verla caer. El legado de la verdad, una verdad que el mundo terminó aceptando, aunque demasiado tarde. Hoy, cuando miramos de nuevo las páginas de la historia manchadas y deformadas, ya no preguntamos, ¿cuál fue el crimen de María Antoinette? Preguntamos, ¿quién fue realmente culpable? ¿Ella? ¿O aquellos que la usaron para ocultar sus fracasos? ¿O la multitud que creyó en mentiras más fáciles de tragar que la verdad amarga? ¿O la propia historia, que lo vio todo, y guardó silencio? La respuesta quizás se esconde entre líneas, en los libros, en las lágrimas que nunca le secaron, y en aquel instante final en el que pidió perdón al hombre que iba a matarla. Murió una reina, pero su historia sigue viva. María Antoinette se fue bajo la hoja de la revolución, pero su historia persiste como un eco interminable en los pasillos del tiempo. No porque fuera perfecta, no porque fuera santa, sino porque es la prueba más dolorosa de la crueldad de la historia cuando necesita a alguien a quien culpar. El mundo no tardó en condenarla, y también se apresuró en arrepentirse cuando la verdad salió a la luz demasiado tarde. Ella no fue la reina de una locura derrochadora, no fue traidora, no fue la sombra culpable que intentaron encajar en su frágil figura. María Antoinette, hasta el último segundo, fue simplemente una mujer atrapada entre engranajes de poder, deformada por los rumores, convertida en villana en una obra donde ella solo era una actriz forzada a subir al escenario. Y cuando la guillotina cayó, mataron a su cuerpo, pero no al símbolo que dejó, el símbolo de la verdad deformada, de las mujeres que viven con autenticidad en épocas que no se lo permiten. Su historia, como tantas otras, tiene dos caras, la que nos enseñan, y la que casi nadie se atreve a mirar. Si quieres seguir descubriendo esas historias ocultas, esos rincones del pasado que no aparecen en los libros de texto, esas vidas enterradas bajo el polvo del poder y el prejuicio, te invitamos a seguir apoyando el canal La Otra Cara de la Historia y a compartir este relato, para que historias como la de María Antoinette no caigan en el olvido. Cada seguidor es una vela encendida para la verdad. Cada comentario es un paso más para que podamos seguir contando aquello que la historia una vez intentó esconder. Gracias por haberte quedado hasta el final de este viaje. Y, si estás listo, seguiremos abriendo otras puertas del pasado, donde las almas incomprendidas aún esperan ser contadas con la voz más sincera posible.